Inflamación de bajo grado, el asesino secreto. Los temas a tratar en el presente curso incluirán definición de la inflamación, clasificación de la misma, inflamación de bajo grado y su relación con la aparición de algunas enfermedades crónicas, factores que promueven la aparición de la misma y la forma de prevenirla. El objetivo que se pretende alcanzar es describir la inflamación de bajo grado como la base de muchos de los problemas de salud de la sociedad moderna. La inflamación es una respuesta de los organismos a diferentes agresiones tanto endógenas como exógenas. Conceptualmente se define como una reacción de los tejidos vascularizados frente a un daño o lesión, que entraña tanto mecanismos vasculares, humorales y nerviosos, con la finalidad de tabicar, destruir y eliminar el agente causal y el tejido necrótico, seguido de un proceso reparativo. La inflamación puede ser aguda o crónica en función de la naturaleza del estímulo y de la eficacia de la reacción inicial para eliminar el estímulo a los tejidos lesionados. La inflamación aguda es una respuesta eminentemente defensiva, que comienza en minutos u horas y no siempre lleva a la eliminación de la noxa que lo provocó. Esta tiene tres componentes mayores: alteraciones en el calibre vascular, que dan lugar a un aumento del flujo sanguíneo, cambios estructurales en la microvasculatura que permiten que las proteínas plasmáticas y los leucocitos abandonen la circulación, migren y se acumulen en el foco de la lesión, para su posterior activación para eliminar al agente agresor. Estas alteraciones producen los signos cardinales de la inflamación: el enrojecimiento o rubor, que se debe principalmente a la vasodilatación que se produce en la zona inflamada, el edema o tumor por aumento del líquido intersticial, el calor dado por un aumento de la temperatura en la zona inflamada que se debe a la vasodilatación e incremento del consumo local de oxígeno, el dolor que aparece como consecuencia de la liberación de sustancias capaces de provocar la activación de los nociceptores y por último la pérdida de la función e impotencia funcional como consecuencia de la síntesis de mediadores químicos y por la destrucción o sensibilización de los receptores a ese nivel. En tanto, la inflamación crónica presenta un curso prolongado de semanas a meses, con signos de inflamación aguda, destrucción tisular y reparación, siendo un proceso mucho más complejo que acaba convirtiéndose en una disfunción en sí misma, que le abre el terreno para la aparición de enfermedades crónicas. Esta se caracteriza por ser de un comienzo paulatino, larga duración, no presencia de signos cardinales y evoluciona a la necrosis, fibrosis y destrucción persistente en los tejidos. La inflamación debe verse como la verdadera orquestación de la respuesta inmune, en las cuales vasoactivas, citocinas, quimiosinas, metabolitos lipídicos, inmunoglobulinas, moléculas de adhesión celular, selectinas, integrinas y sus ligandos, así como casi todas las células del organismo de una manera u otra que intervienen en la modulación o regulación de esta. Las células dendríticas son la primera línea de defensa y las únicas capaces de viajar a los órganos linfoides secundarios, donde presentan péptidos y secretan citocinas que direccionan la respuesta inmune según el agente invasor. Los mastocitos, por su parte, liberan una serie de mediadores que actúan como aminas biógenas, quimiosinas y mediadores lipídicos con escaso o ninguna degranulación. Los neutrófilos, una vez degranulado, liberan enzimas proteolíticas, además de favorecer la formación de leucotrienos como última estación en la cascada inflamatoria. En el proceso inflamatorio se favorece la diferenciación de los linfocitos T en dos poblaciones celulares: T helper 1, secretores de citocinas proinflamatorias, y T helper 2, que producen citocinas antiinflamatorias, y de esta manera regulan el proceso. Es decir, estas células T helper 1 y T helper 2 amplifican y orquestan la respuesta inmune adaptativa que permite la adaptación del hospedero durante la inflamación. La inflamación de bajo grado es clasificada como crónica por varios autores, no siendo así por otros que la contemplan como un fenómeno separado por sus características distintivas, ya que ésta no induce lesión en el tejido inmunológicamente infiltrado, rasgo distintivo por el cual se le ha acuñado este término, sino que es caracterizada por una elevación de los niveles circulantes de proteínas de fase aguda y citocinas con actividad inflamatoria, tales como la proteína C reactiva, el factor de necrosis tumoral y las interleucinas, así como aumento de la infiltración de células inmunes como macrófagos y linfocitos T en tejidos insulinodependientes, pero no muestra alteraciones estructurales o pérdida de la función primaria. Esta no es localizada, sino que afecta a todo el cuerpo y es de curso crónico, ya que no alcanza un grado suficiente como para activar las vías metabólicas de resolución de la inflamación. Muchos son los factores que influyen en la inflamación a nivel celular. Veamos algunos de los más frecuentes. Sedentarismo. Estamos diseñados para movernos. Un estilo de vida sedentario contribuye directamente al desarrollo de la inflamación de bajo grado y sus enfermedades asociadas. De una alimentación inadecuada y de otros promotores de la inflamación como la obesidad.
El ejercicio regular mejora la sensibilidad periférica de la insulina y oxigena los tejidos y permite una mejor eliminación de las toxinas metabólicas. Dieta inadecuada. Se sabe que la dieta juega un papel importante y significativo en la regulación de la inflamación crónica. Existe una asociación entre el consumo de frutas y verduras y marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva, la interleuquina 6 y el interferón alfa. La dieta occidental, que es altamente rica en carnes procesadas, productos lácteos, cereales refinados y carbohidratos simples, se ha asociado con niveles más altos de proteína C reactiva e interleuquina 6. Por otro lado, la dieta mediterránea, que es alta en cereales, pescados, frutas y vegetales verdes, con un consumo moderado de aceite de oliva, se ha asociado con niveles más bajos de inflamación. Las dietas ricas en verduras se han asociado con niveles más bajos de proteína C reactiva. Nutrientes específicos como los ácidos grasos poliinsaturados, fibras, vitamina E, vitamina C, betacarotenos y magnesio también se han demostrado consistentemente estar asociados con niveles más bajos de inflamación. En cuanto a la obesidad, se sabe que ante un balance calórico positivo, el excedente de energía va a acumularse en forma de ácidos grasos en el interior del adipocito, lo cual conduce a procesos expansivos del tejido adiposo blanco como la hiperplasia y la hipertrofia adipositaria, provocándose una cascada de señalización intercelular de alerta con activación de diversas citoquinas inflamatorias, como por ejemplo interleuquina 1 beta, interleuquina 6, interferón alfa y leptina. Estos mediadores atraen gradualmente células inmunológicas. Vamos a encontrar entonces macrófagos con fenotipo M1 proinflamatorios, una relación de linfocitos TCD4, TCD8 positiva y una disminución de linfocitos T reguladores. Dentro de este escenario, las citocinas proinflamatorias producidas por los adipocitos y los macrófagos activados señalizan el estrés que provocan resistencia a la insulina como un mecanismo de protección. En cuanto al estrés, también podemos decir que no estamos hechos para vivir estando todo el tiempo estresados. No solo el estrés psicológico, también el físico, en cuanto al exceso de ejercicio, las quemaduras graves. Esto perpetúa la inflamación. El estrés hace que se segregue noradrenalina y esta hace que se genere una respuesta inflamatoria para que nuestro sistema inmune esté alerta. Se ha señalado el papel de los tóxicos en la producción de la inflamación a nivel celular. Los tóxicos presentes en la contaminación ambiental, así como aquellos que también ingresan en el organismo por hábitos como el tabaco, el alcohol, pesticidas, productos cosméticos y de limpieza, entre otros, se acumulan en el organismo cuando su saturación impide que el sistema excretorio y linfático puedan eliminarlos correctamente. Estas toxinas incrementan significativamente el estrés oxidativo a nivel celular y en respuesta a este se produce inflamación. Además, ciertas toxinas, especialmente las derivadas del combustible, inhiben las vías de resolución de la inflamación por mecanismos epigenéticos, es decir, que impiden que se expresen aquellos genes encargados de resolver la inflamación. En cuanto a las alteraciones del sueño, se sabe que incrementan los niveles de moléculas proinflamatorias. Parece ser que incluso en personas sanas, la modulación de la inflamación sigue un ritmo circadiano y se ve alterada por una mala regulación del mismo. La edad. Se dice que durante la juventud las proteínas inflamatorias solo se elevan en respuesta a alguna agresión. En cambio, con el paso de los años se observa que un aumento mantenido de las citocinas inflamatorias sin que haya enfermedad asociada. Ello es debido a que a medida que envejecemos los tejidos acumulan daño oxidativo y disfunciones en las mitocondrias, por lo que pierden la capacidad de regeneración. Con la edad descienden también nuestros niveles de hormonas sexuales, importantes moduladores de la respuesta inflamatoria en un organismo joven. La inflamación de bajo grado por su perpetuación en el tiempo conlleva una serie de alteraciones que pueden ir desde lo metabólico hasta lo psicológico, entre las cuales figuran como fundamentales la depresión, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes mellitus, el síndrome metabólico, la osteoporosis y la sarcopenia, las enfermedades inflamatorias, las enfermedades autoinmunes y las enfermedades neurodegenerativas. Se ha observado que la inflamación crónica de bajo grado genera una resistencia periférica de los receptores para insulina. En otras palabras, la consecuencia directa es una resistencia a la insulina que va a ralentizar el metabolismo. A su vez, la resistencia a la insulina perpetúa la inflamación, lo que nos lleva a un círculo vicioso. Este estado provoca un trastorno en la utilización de la glucosa por parte de las células y altera su metabolismo a nivel hepático. Como consecuencia, también se verá afectado el metabolismo de las grasas, generándose las alteraciones características del llamado síndrome metabólico. Además de las repercusiones en el desarrollo de la aterosclerosis y la enfermedad cardiovascular, en los últimos años se ha relacionado el síndrome metabólico y la resistencia a la insulina con otras enfermedades como el hígado graso no alcohólico y los síndromes de ovario poliquístico. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte y enfermedad en los pacientes que padecen de diabetes.
La elevación de la glicemia, o sea, la cantidad de glucosa en sangre, es una característica típica de esta enfermedad. Durante mucho tiempo se propuso que precisamente el aumento de la glicemia era el factor principal que deterioraba las arterias, que producía aterosclerosis, y tras años de enfermedad conduce a su obstrucción y aparición de graves consecuencias como el infarto de miocardio y el ictus cerebral. Hoy se conoce que en las células vasculares humanas la entrada de glucosa no se modifica cuando aumenta su concentración extracelular, excepto cuando previamente es inflamada, situación en la que se aumenta su transporte a través de la membrana celular y su utilización por las vías metabólicas celulares. Algunos autores sostienen la hipótesis de que el simple aumento de la glicemia no justifica el daño vascular asociado a la diabetes, ya que, en condiciones normales, el tejido vascular dispone de mecanismos capaces de regular la entrada y utilización de la misma. No obstante, la hiperglicemia puede exacerbar una respuesta vascular inflamatoria previa o simultánea, situación que es habitual en la diabetes, en la que se origina un entorno proinflamatorio característico. Esta situación, que se conoce como inflamación crónica de bajo grado, ocurre también en otras enfermedades cardiovasculares y su origen es todavía un poco desconocido. El cáncer es también una de las enfermedades más agresivas vinculadas a la inflamación de bajo grado. El pensamiento más extendido actualmente en la relación entre la inflamación y el cáncer es que las células cancerosas se ayudan de la respuesta inflamatoria para su crecimiento. Estas células crecen y se dividen demandando cada vez más mayores cantidades de oxígenos y nutrientes. En un momento dado, las células cancerosas liberan señales químicas que atraen a macrófagos y granulocitos, células del sistema inmune presentes en la respuesta inflamatoria. Las citoquinas liberadas por los macrófagos y granulocitos en el interior del tumor promueven el desarrollo de los vasos sanguíneos, o sea, angiogénesis, que servirá para llevar el oxígeno y los nutrientes que demandan las células cancerosas. Otras citocinas incluyen la formación del estroma que sustenta al tumor. Además de este efecto de soporte del tumor en la respuesta inflamatoria, se generan multitud de radicales libres, sustancias que pueden dañar aún más el ADN de las células cancerosas. Otros factores vinculados a la inflamación de bajo grado son la fatiga crónica y las alteraciones cardiovasculares, entre las cuales figura la hipertensión arterial. En cuanto a la fatiga crónica, existen varios mecanismos por los cuales una inflamación de bajo grado a la larga puede desencadenar fatiga. Si se mantiene una resistencia a la insulina en el tiempo, especialmente si esta va asociada a un sobrepeso, va a derivar en resistencia a otra hormona llamada leptina. Una de las consecuencias de la resistencia a la leptina es una sensación constante de agotamiento. En estos casos también se pierde la sensación de saciedad, por lo que es típico tener siempre sensación de hambre. Hay un factor más que nos gustaría mencionar, que tiene que ver con las hormonas tiroideas. Nuestro cuerpo fabrica dos tipos de hormonas tiroideas, T4 y T3. Fabricamos mucha T4, pero las hormonas metabólicamente activas es la T3. La hormona T4 debe convertirse en T3 en los tejidos, pero en un ambiente inflamatorio esta conversión no se realiza correctamente. Ello da lugar a un metabolismo más lento, a sensación de cansancio, cuando en la analítica la hormona estimulante de la tiroides y la T4 salgan dentro de los valores normales. En cuanto a la hipertensión arterial, existen diferentes mecanismos moleculares que convergen en el desarrollo del fenotipo clínico de hipertensión arterial sistémica, en los cuales la inflamación parece desempeñar un papel central en el engrosamiento de las capas de la íntima y media, así como en la rigidez de las arterias, de manera muy importante en la disfunción endotelial, llevando a complicaciones como la hipertrofia y la disfunción ventricular izquierda, la arritmogénesis y la aterosclerosis. Teniendo en cuenta lo mencionado con anterioridad, podemos afirmar que la implementación de estilos de vida saludables previene la instauración de la inflamación de bajo grado, o sea, que una adecuada alimentación, práctica de ejercicio físico, el respeto de los horarios de sueño, entre otros factores, siguen constituyendo elementos favorables del bienestar psíquico y biológico del individuo. En conclusión, el hecho de que la inflamación de bajo grado sea de menor intensidad, prolongada en el tiempo, instaurada de manera sutil como un cuadro subclínico no percibido por el que la padece, capaz de proporcionar un amplio abanico de enfermedades crónicas responsable de más de la mitad de las muertes en el mundo, ha dado cabida a que se le acuñe con el término de asesino secreto.